9:24 en el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, en este miércoles 6 de octubre del año 2021. Y en este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestra compañera Julieta Tejada. Gracias, Nayib. Toca saludar ahora en este momento a los gerentes, presidentes de esta emisora que hacen posible que esta programación llegue cada día a cada rincón del país y al mundo. A don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel Rodríguez, y con ellos a todo el equipo de apoyo, al equipo aquí en cabina, a don Álvaro Albelo Hijo y por supuesto al país. Miren, señores, a propósito de que en estos momentos está hablando de reforma fiscal, se está hablando de que se va a aprobar el presupuesto, que se va a iniciar la revisión del proyecto de ley de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Se está hablando también si es factible, si en el marco del diálogo que se está llevando a cabo en el Consejo Económico y Social, pues revisar ese presupuesto, también revisar la reforma fiscal. Nosotros nos llama a reflexión algunos datos en el contexto de este momento que estamos viviendo y que precisamente se trata de aprobar, revisar una reforma fiscal y por supuesto también la aprobación de ese presupuesto. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos que a muchas instituciones se le ha cortado la asignación presupuestaria precisamente porque no hay suficiente recursos para poder darle a todas quizás lo que necesitan para poder llevar a cabo sus planes, para poder poner en ejecución las acciones que van a ser exitosas, las políticas públicas que en las diferentes instituciones se llevan a cabo, como por ejemplo el caso de la Procuraduría General de la República, que es el brazo ejecutor de la política criminal del Estado, sobre todo también en este momento donde hay un gran desafío con respecto a combatir la criminalidad y los diferentes delitos que se llevan a cabo en el país y que cada día pues se convierten en más desafiantes para las autoridades. En estos momentos vemos que, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República le han reducido de manera sustancial el presupuesto que tenía asignado. Momentos en que, esta institución está llevando a cabo importantes investigaciones que tienen que ver con delitos como, por ejemplo, el lavado de activos, que son delitos muy difíciles de probar para el Ministerio Público y que por tanto requieren de recursos, porque estamos hablando de que eso se necesita de un gran componente de recursos humanos, por ejemplo, de fiscales especializados. Se necesita de mucha movilidad, por ejemplo, tener suficientes recursos materiales para todas esas diligencias investigativas que hay que hacer. En fin, que en este momento bajarle el presupuesto a una institución como la Procuraduría General de la República podría ser contraproducente con esa lucha que está llevando a cabo la Procuraduría, pero sobre todo también en lo que tiene que ver con la independencia de esa institución. También le han reducido en 89 millones el presupuesto para atletas de alto rendimiento, ese capítulo del Ministerio de Deportes. Eso, por ejemplo, eso parece que en reconocimiento a las medallas olímpicas que obtuvieron. Por ejemplo, ahora. No es posible que en este momento precisamente al Ministerio de Deportes le hagan una reducción en ese renglón. Ganaron 5 medallas olímpicas, eso es que le estamos dando demasiado dinero, vamos a bajarle 90 millones. Cuando también todos sabemos que ese esfuerzo de esos atletas y esas medallas que trajeron al país
no son precisamente por las políticas que implementa y los recursos que pone a favor de esos atletas el Ministerio de Deporte, pero bueno, son decisiones. Si yo fuera un atleta dominicano, y escúchame, Julieta, si yo fuera un atleta dominicano, me voy de este país y no vuelvo más. Porque lo que pasa con el deporte en este país realmente da vergüenza. Eso es así. Entonces, esas son decisiones que en este momento, pues, uno las siente que son contradictorias, que no se corresponden con las declaraciones de las posiciones que ha asumido el gobierno en estos temas tan delicados y tan importantes. Y entonces, pues, vemos que hay reducciones en otras instituciones también. Yo ponía el ejemplo de la Procuraduría General de la República, pero Rosendo trae a la mesa del debate el tema del Ministerio de Deporte, específicamente en ese renglón que tiene que ver, que va dirigido a esos atletas. Y podríamos poner otros ejemplos, porque son varias instituciones. Pero uno dice, bueno, ¿pero por qué? Porque no hay suficiente dinero para darle a todo el mundo, para que la gente pueda entenderlo, entender de qué se trata. El país tiene un presupuesto deficitario, porque no tiene suficientes ingresos, no tiene los suficientes dineros, recursos económicos que necesita para darle a todo. Veo que inclusive hasta el Ministerio de Obras Públicas le redujeron la asignación. Pero entonces uno dice, bueno, ok, no hay suficiente. Cuando no hay suficiente se reparte de manera eficiente. Entonces, ¿por qué tenemos tantos privilegios? ¿Por qué desde el Estado, por qué un país que tiene tan pocos recursos tiene entonces que dar tantos privilegios? En día pasado hablábamos de los privilegios que se le dan, por ejemplo, a los legisladores, que dijimos aquí que debían ser recortados, porque nosotros estamos de acuerdo a que a un legislador se le dé una exoneración para un vehículo. El legislador necesita un vehículo para trasladarse a su pueblo, para hacer el trabajo en su comunidad, necesita tener un vehículo que le garantice seguridad, confort, para ir para realizar las labores propias de su legislatura, de sus funciones. Pero ¿por qué hay que darle 2 por cada periodo? Pero eso también pasa en el sistema de justicia. Eso también pasa con los jueces, eso también pasa con los fiscales, eso también pasa con el sector municipal, eso también pasa con los militares, pero también pasa con diplomáticos. Entonces, este es un país donde se le dan demasiadas exoneraciones, demasiadas exenciones, demasiado privilegio a sectores que no vamos a discutir aquí si lo necesitan o no, si pudieran necesitarlo, si pudiera ser. El problema no es ese. Perdóname, escúchame, Juliet, doctora Julieta. Adelante, Tejada. don Álvaro. Este es un punto que trataste ahorita y no quiero dejarlo en el aire, ¿verdad? Todo lo que tú has dicho es correcto, con precisión, pero hay un punto, ¿verdad? El referente al deporte. ¿Por qué quitarle al Ministerio de Deportes? Porque el Ministerio de Deportes es un organismo inoperante que no ha hecho nada por esos atletas. Esos atletas no le deben nada al Ministerio de Deportes. Al contrario, le deben sacar la indolencia, la indiferencia, la apatía. Esos logros internacionales se deben, entre otros, al Comité Olímpico Dominicano, de sus recursos, a algunas federaciones de sus recursos, y también hay que destacar lo de una empresa privada, esa empresa privada que dirige el señor Vicini Lluveres, ¿verdad? Que se ha metido de lleno hace años, y muchas veces esto no se promueve, no se habla, para que nos digan que es una coba a los Vicini, que entonces, ¿por qué
no es algo oficial. No es algo oficial porque, repito, el Ministerio de Deportes no ha hecho nada. Esos atletas no le deben nada a las autoridades deportivas dominicanas a nivel oficial, a nivel del ministerio. Le deben a lo que ya es señalado. Esa es la realidad, ¿verdad? No es otra. Eso es así, don Álvaro. Si no fuera por esas instituciones, organizaciones privadas que usted ha mencionado. Álvaro habla específicamente de Creso. De Creso. Nosotros no tuviéramos aquí ni una medalla de ¿qué, Rosendo? ¿No? Menos del bronce. Ni de aluminio. Ni de aluminio. Entonces es muy triste ver eso. Y uno se pregunta, bueno, pero vamos a ser más sinceros. Vamos a sincerizarnos. Y vamos a pensar que si nosotros como país no tenemos suficientes recursos para esos atletas que van y dan el todo por el todo y que ponen en alto nuestra bandera, si no tenemos suficientes recursos para darle lo que necesita la Procuraduría General de la República, que está llamada a perseguir los crímenes y delitos y que además necesita de un presupuesto y que establece la ley una independencia presupuestaria para poder trabajar a sus anchas, es decir, a sus anchas desde el buen término de la palabra, entonces vamos a ver dónde es que se está yendo el dinero o de dónde es, a dónde que están los espacios de donde podemos recaudar más dinero, para entonces hacer las inversiones en esas instituciones que necesitan inversión. Por eso yo, para terminar con mi comentario, entiendo que el país, el presidente de la República, el equipo económico que le acompañan, tienen que sentarse a hacer una revisión realmente. Y todas esas, porque usted dirá, bueno, pero aquí a los empresarios se les da muchos privilegios y concesiones. Sí, pero esas son concesiones, digamos, que de alguna manera son positivas para el país porque generan riqueza, generan trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, todos esos privilegios que se le dan a todas esas otras sectores, a todos esos otros sectores que hemos señalado, son privilegios que no les reportan ningún beneficio al país. Entonces, un país donde tiene tantas limitaciones no puede dar tantos privilegios.